Muy bien, haciendo un repaso para los que están allí atrás de la cámara, estamos viendo estos hechos de el final de los tiempos, leyendo desde el 10a, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Estamos en el capítulo 3, versículo 10 en adelante. En el cual los cielos pasarán, ya dijimos, habla de cielos, y también habla de la tierra, y los elementos ardiendo serán deshechos, serán quemados y se fundirán, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Y estuvimos viendo, analizando punto por punto todos estos ítems, y quedó un tema para el día de hoy que habla de estos cielos nuevos y tierra nueva. Dice el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Y hasta ahí, ¿no es cierto?, va a ser lo que vamos a estar leyendo en lo que Pedro Gilaberte, no Pedro del libro, estuvo investigando desde los distintos autores, ¿no? Así que hay distintas posturas, que es lo que vamos a estar analizando después en un momento determinado. Y allí en la página 150 dice la siguiente: frente a la destrucción de las cosas, el juicio de los pecadores, la eterna perdición de los impíos, el creyente vive en la esperanza, basada en la promesa del Señor, de cielos nuevos y tierra nueva. Me gustó esto, ¿no? Que el creyente vive en esperanza. Todo esto que el apóstol Pedro escribe es para nuestra esperanza, no es para que nosotros especulemos con lo que va a pasar, no va a pasar, fechas o tengamos temor de lo que va a pasar, sino que esto es causa de esperanza. Todo lo que vamos a estar viendo tiene que alegrar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está basada en esta esperanza en una promesa del Señor que se basa en cielos nuevos y tierra nueva. Y allí empezamos. Los cristianos no necesitamos temer la destrucción de la creación por Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos guardará. Tenemos su promesa que nos da una doble confianza. O sea, Él nos guarda y Él nos promete que va a estar con nosotros. Notemos que Pedro cambia de vosotros. Sí, sí. Hola, bienvenido. Bravo, bravo, Guito. Bienvenido. Qué alegría. Yo por los saludo a todos. Dios te bendice. Gracias. Estamos en la página 150. ¿150? Sí. Esperamos ahí que te ubiques y seguimos. Estamos hablando de cielos nuevos y tierra nueva, en esta hermosa palabra de esperanza que Pedro le da a los cristianos. Y es interesante cómo él cambia. Ay, estoy media. Perdonen, Sí, un poquito de. Sí, perdón. Ahí escuchemos que Pedro va a hacer una acotación. Sí. Que la esperanza es la fe que mira hacia el futuro, de que Dios cumplirá todas y cada una de las promesas que Él hizo.
Muy bueno eso, ¿eh? A ver, vamos a anotarlo. ¿Me prestás un lápiz que lo voy a anotar? Si quieres. Gracias, mi amor. El lápiz. Eso. Repetimos, esperanza es la fe. Que mira hacia el futuro. Si lo quieren ir anotando. Así como tenemos fe en lo que pasó, lo que Dios hizo en la antigüedad, en nuestro tiempo, es la misma fe que mira hacia lo que Dios va a hacer. Y más, habías agregado otra cosa, ¿no? Esperanza es la fe que mira hacia el futuro y La convicción de que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. amén. ¿Lo creemos, hermanos? Entonces, es esperanza porque Él está con nosotros, como dice aquí, es esa doble confianza. Él nos guardará en ese día de aflicción, Él va a estar con nosotros, o en ese día que va a suceder cosas inesperadas. Y también nos habla de que tenemos esa certeza, esa esperanza en las cosas que el Señor tiene planeadas. Estamos en la página 150. Y fíjense que Pedro cambia el vosotros en el 11b por el nosotros. Venía hablando de puesto que todas esperando, apresurando, y le habla a otros, al que escribe, pero aquí en el versículo 13 empieza diciendo, pero nosotros, ¿no? Y aquí la acotación es que Pedro quiere incluirse entre los que tienen esta certeza, ¿eh? Viene este cambio a nosotros como que él también quiere incluirse en esta esperanza de las cosas que van a venir. ¿Y cuál es esa promesa? En los tres casos que la palabra promesa aparece, en el versículo 4, en el versículo 9 y en el versículo 13, Pedro pone el término en el contexto del día del Señor. La promesa es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y que al fin de los tiempos Él creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Sin duda, en este pasaje, Pedro retomó la idea del profeta Isaías. Allí ustedes tienen los textos, son textos muy preciosos del Antiguo Testamento de Isaías, así como también retoma o escribe más adelante el apóstol Juan este tema en el Apocalipsis. Muy bien. Con el juicio de los pecadores ante el gran trono blanco, ahora pasamos a analizar Apocalipsis, concluye la acción de Dios sobre un mundo arruinado por el pecado. A la destrucción de Babilonia y el sistema establecido por Satanás en oposición a Dios, siguió la experiencia extraordinaria de un reinado de paz bajo el gobierno de Jesucristo. Esto vamos a tener la dicha de estudiarlo cuando veamos el Apocalipsis y cerremos toda esta guía de estudios que estamos desde no sé cuántos años con Pedro analizando, de hacer todo lo que estamos logrando para los alumnos nuevos, es todo el Nuevo Testamento, pero en forma cronológica, en la medida que se fueron escribiendo los libros. Por lo tanto, el Apocalipsis va a quedar como el último libro. Esto lo vamos a estar viendo. ¿Querías decir algo, Pedro? No. La rebelión de la gente, luego de la liberación de Satanás, puso de manifiesto la condición natural del hombre no regenerado de abierta oposición a Dios, provocando inexorablemente la acción definitiva de Dios sobre la situación producida por el pecado, mediante la derrota de los opositores y la cancelación de la presencia del pecado,
situando a los perdidos en el lugar de eterna condenación y a los salvos en una nueva creación cuyo principal característica será la ausencia del pecado y de las huestes de maldad. Le hago una pausa. Nos gusta cantar en el coro, Marcelo, glorioso día, ¿no? Ese glorioso día en que se va a acabar el pecado, la maldad, la angustia, la tristeza. Acá sería conveniente hacer una aclaración. Acá se está refiriendo al milenio. Para aquellos que creemos y creen en el milenio, en donde el Señor Jesús en su regreso va a gobernar con justicia por 1000 años. ¿Sabes? Son 1000 años calendario como él. Así es. Y en ese milenio Satanás va a estar atado, es decir, no va a poder obrar, con lo cual habrá una sociedad que estará en paz, viviendo en un clima de justicia. Bueno, cuando Satanás es liberado, cuando termine el milenio es liberado, los hombres vuelven a sus antiguas costumbres, lo cual demuestra que el pecado muchas veces no es cuestión, no muchas veces en general, no es cuestión del contexto social, porque esos hombres venían de un contexto en donde en 1000 años imperó la justicia, sino que el pecado está inherente a la naturaleza del hombre, independientemente. La sociedad influye, pero no determina. Ese es el trasfondo de toda esta frase que es un poco extensa. Muy bien, pero sí, es que por más oportunidades que Dios le da al hombre, como que esa oposición a él, esa condición natural de ser humano en ese rechazo de Dios, hace que Dios intervenga en la historia, ¿no? Que por su paciencia, como veíamos en los versículos anteriores, el Señor no lo ha hecho, pero sí o sí va a tener que intervenir y va a tener que ser eliminado de una vez y para siempre esa semilla de maldad, ese germen de maldad que es el pecado y el que lo originó. Y acá entonces pasamos a esto que dice, cuya principal característica, leemos de nuevo, mediante la derrota de los opositores y la cancelación de la presencia del pecado, situando a los perdidos en el lugar de eterna condenación, esto lo vuelvo a leer porque después lo vamos a estar viendo, y a los salvos en una nueva creación, que va a ser el tema que vamos a ver, cuyo principal característica será la ausencia de pecado y de las huestes de maldad. En contraste con la disolución de lo creado, y entre paréntesis, ¿no es cierto?, dice, hay varios pasajes en el libro de Apocalipsis que ofrecen vívidos anticipos del poder que Dios exhibirá en la destrucción final. Allí tienen los textos. Entonces, en contraste aparece esta dimensión de la nueva creación. ¿Qué serán esos cielos nuevos y tierra nueva? Simplemente no lo sabemos. Es algo tan sublime que nuestra mente no lo abarca y cuya gloria es muy difícil de expresar con el lenguaje humano. Serán cosas que ojo no vio ni oído escuchó. De las cenizas del orden actual, Dios levantará algo totalmente nuevo. Es algo tan diferente a la creación actual que debe calificarse como nueva. Y ahora hablamos de Pedro, ¿no? Ya no de Apocalipsis. Pedro enfatiza en este versículo los adjetivos nuevo y nueva. En griego la palabra es kainos, traducida nuevo. Se utiliza para referirse a lo que es nuevo en calidad, no lo que es novedoso en el tiempo, distinto a todo lo que es conocido
anteriormente. Fíjense que dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, vuelvo a leer el versículo en el 13, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea, cuando se dice nuevo, no es lo novedoso en el tiempo, sino no es nuevo en calidad, sino novedoso en el tiempo. Y es algo que va a ser distinto a todo lo que es conocido anteriormente. Eso lo aclara. Mediante el uso de este adjetivo, Pedro enseña que la nueva creación proviene de la antigua. En este sentido, un autor expresa: el diluvio no aniquiló la tierra, sino que la cambió. Y así como la nueva tierra fue consecuencia del diluvio, del mismo modo, los nuevos cielos y la nueva tierra serán consecuencia del fuego. Y hay una promesa en el Antiguo Testamento. Esta creación nueva era algo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Fíjense eso que yo les decía, ese texto tan lindo de Isaías. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y en este nuevo va a haber, como dice la palabra, ya no solamente va a ser recreado, sino no va a haber más llanto, ni dolor, ni tristeza, ¿no? Ese glorioso día que hablábamos recién. Vamos a investigar en la literatura apócrifa judía. Apócrifa, Pedro, explicamos. Apócrifos son aquellos libros que se les denominó aquellos libros que circulaban en el pueblo judío, también después en el cristianismo, pero que no estaban incluidos en el canon del Antiguo Testamento. Es decir, los judíos eran libros de mucha circulación y muy prestigiosos, algunos que se citan como Enoch y otros, pero no formaban parte de los 39 libros que los judíos tenían ya aceptados prácticamente en su canon. ¿Lo entendieron eso? ¿Sí? Muy bien. Esperen que voy a hacer bajar el nivel de la batería porque me molesta. Decirles si pueden bajar la batería, que se escucha mucho, y esa puerta se la pueden cerrar. Decirle a Virgi, espera, le digo yo. Déjale, digo yo. Sí, Gustavo, que bajen un poquito el nivel de la batería. Esos son los apócrifos del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento eran Esdras, Enoch y otros muchos que circulaban. Sí, sí. Pero cuando estudiamos cómo se cerró el canon, ahí se queda claro que en la historia algunos de estos libros estaban reconocidos por la primera iglesia como no inspirados, pero sí como palabra que se leía. Como Macabeo, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, pero en esa literatura apócrifa judía se encuentran referencias a que de un caos surgirá un mundo nuevo, totalmente distinto. Ahí figura Enoch, ¿no? Que es este libro que decía. Esdras es un libro apócrifo, Esdras 7 y el libro de Enoch 1. Claro. Cuando estudiemos Judas, vamos a ver que Judas cita textualmente un texto de este libro, de Enoch. Sí. Por lo cual la Iglesia demoró mucho tiempo en aceptar a Judas como divinamente inspirado debido a esa cita, ¿no? Pero era un libro de Enoch, era un libro de mucho prestigio, que no lo escribió Enoch, Enoch del Antiguo Testamento, que por la gracia de Dios y por la vida de Enoch, recuerden que no vio la muerte, sino que el Señor lo arrebató sin ver la muerte. Era un personaje muy importante y moralmente y espiritualmente, ¿no? Por eso, caminó con Dios, dice. Que Caminó con Dios. Caminó con Dios. Por eso es que
El libro fue escrito 300, Enoc vivió, no sabemos exactamente porque fue el séptimo después de Adán, una cosa así, pero el libro de Enoc fue escrito, es decir, la historia que se transmitió textualmente fue escrito en el año 300 antes de Jesucristo. Así que tuvo una circulación muy importante durante la primera etapa de la vida de la iglesia cristiana. Claro, sería en el periodo antes de Cristo, en el periodo entre los dos testamentos. Claro. De ahí ya empieza a circular la literatura apocalíptica, o después. Ya había empezado. Ya había empezado. Porque una de las cosas que tenemos que entender que cuando Pedro escribe su carta, había muchas de estas cartas o de estos escritos con este tinte apocalíptico que habla de un fin, pero no todos era palabra de Dios, o sea, no eran, por eso la iglesia cuando se reúne en los distintos concilios va determinando en el espíritu cuál era el verdadero contenido de lo que tenía que revelarse en una palabra de Dios respecto a las últimas cosas, ¿no? Entonces, Perdón, sí. Hay que tener en cuenta que el canon del Nuevo Testamento se cerró aproximadamente en el año 350 después de Cristo, hubo 350 años, y en las primeras ediciones que circulaban en forma de códice, de libro, en las primeras ediciones circularon los libros, algunos de los libros, o casi todos los 27 libros del Nuevo Testamento, pero también algunos apócrifos que después fueron descartados. Sobre todo había mucho la iglesia oriental, ¿no? Era la que más prefería o no se basaban en estos libros, como que costó más desarraigar esos libros del canon de lo que ellos usaban. Bueno, seguimos. ¿Qué pasaba con esto de la literatura? Aunque la literatura apócrifa no es inspirada y por lo tanto no puede considerarse como base de doctrina, es interesante apreciar que la idea de una nueva creación estaba en la mente de los escritores religiosos hebreos. La pregunta teológica que plantean diversas interpretaciones sobre esto es determinar si los cielos nuevos y la tierra nueva son una nueva creación, como ocurrió al principio de la creación, cuando anteriormente no existían, o más bien se trata de una profunda renovación que el fuego operará sobre el universo actual, reduciéndolo a cenizas, es decir, a un caos producido por él, para dar paso, por el poder omnipotente de Dios, a un nuevo cosmos. ¿Ve? Y después vamos a ver estas consideraciones exegéticas. ¿Entienden cuál es ¿no? Como dice la consideración, si la tierra será renovada o destruida? Y eso lo vamos a analizar. Pedro termina diciendo, como única aclaración, que en esa creación nueva morará la justicia. La justicia es la vida de acuerdo con la voluntad de Dios. La nueva creación será liberada de la esclavitud de la corrupción del pecado. El pecado es la expresión suprema de la injusticia, pero en la nueva creación, con esa presencia de Dios y de los que han sido justificados por fe, para quienes el pecado ha desaparecido y nunca más podrá afectarlos, queda solo la justicia que se establece en ella. Recuerden el texto entonces. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en donde o en las cuales mora la justicia. Una vez eliminado el pecado, ¿qué va a estar gobernando allí? La justicia de Dios. ¡Qué maravilla! Todo será perfecto. Y los cuadros gloriosos del Apocalipsis que describió el apóstol Juan nos muestran una realidad maravillosa de ese nuevo universo.
Y también ya hermosas promesas, ¿no? De que desde el mismo Antiguo Testamento, que el león morará con el cordero, que el niño recién destetado meterá la mano en la cueva de la serpiente, ¿no es cierto? Como nos muestra un mundo sin todo lo que ha afectado a esa creación. Muy bien, consideraciones exegéticas. Pedro, vos cuando quieras me decís, si querés. Decilo así. Quería decir. Es un tema un poco complicado, pero bueno. Muy bien, yo lo leo y vos cuando quieras participamos. Teniendo en cuenta lo expresado por Pedro en los versículos 10 al 13 del capítulo 3, no podemos menos que hacernos esta pregunta. ¿La tierra será renovada o destruida? No se dice en el texto bíblico que el cielo y la tierra desaparecerán. Esto es, que serán reducidos a la nada o a la inexistencia, sino que la destrucción es la consecuencia de la aplicación del fuego a la creación. Este fuego proviene de Dios mismo. O sea, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de qué similar que es, por ejemplo, una bomba atómica a lo que se describe que podría llegar a pasar? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que la bomba atómica es el botón rojo, ese famoso de la Guerra Fría. ¿Quién lo apretaba? Lo ejecutaba un ser humano. Pero esto no va a venir del ser humano. La destrucción viene de parte de Dios en el momento oportuno. ¿Sí? ¿Vos querías decir algo? No. ¿Entienden la gran diferencia? O sea, que sea similar o que el Señor utilice una potencia, una bomba atómica incluso superior o lo que sea, ¿no? A la que el hombre creó, pero va a ser determinado por Dios, no por el ser humano. Eso lo quería aclarar. Este fuego proviene de Dios mismo y se trata, luego de eso, ¿no es cierto?, de ese fuego, de una transformación total de lo que existe hoy. Pedro dice que será disuelta, lo que ocurre con los metales al aplicarles altas temperaturas para poder hacer con lo que haya sido purificado una nueva creación. De ahí la traducción del último verbo, que no pretendan que lo lea ahí en griego, aparecerá, aquí está la letrita en griega. De ahí la traducción del último verbo, eufendetai, algo así, aparecerá, que puede ser traducido también, quedará al descubierto, que podría referirse a volver de donde salió la primera creación de Dios. Seguimos, después hacemos los aportes, ¿no? O si no, Pedro, vos interrumpí. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué significa tener un nuevo cielo y una nueva tierra? ¿Cuál es el propósito de este cambio? En este texto nos encontramos en el periodo posterior a la última rebelión y el juicio final. Satanás se ha ido para siempre. La historia de la salvación ha recorrido totalmente su curso, porque el Rey de Reyes ha gobernado en el mundo entero por 1000 años y finalmente cada persona ha recibido su justa recompensa. Ahora estamos entrando al estado eterno, más allá de las luchas de la historia humana. Y en este contexto debe haber una renovación, un nuevo escenario para la raza humana, ahora liberada del pecado. Una tierra libre de las cicatrices de la rebelión que Satanás promovió. Esta es una necesidad que se percibe en todo el Nuevo Testamento. Y allí están todos los textos que habla de que era hasta la misma creación, está gimiendo para ese día en donde van a ser renovadas todas las cosas. ¿Entendieron hasta allí? ¿Quedó claro? ¿No? O sea, está este periodo que hablaba Pedro, de esa gran rebelión, pero en esta instancia ya el pecado ha quedado atrás. Entonces,
la creación y el ser humano libre de todo eso es como que requiere algo nuevo. Y a eso se refiere este contexto. Y hay dos opiniones acerca del significado de la revelación que aquí se describe. Si bien todos los eruditos están de acuerdo en que la cuestión central para Juan en el Apocalipsis, es la purificación moral, la eliminación de toda mancha de pecado y rebelión, algunos sostienen que este pasaje habla de una creación totalmente nueva, porque aunque el objetivo es la purificación moral del mundo, lo moral y lo físico, la purificación moral del mundo, lo moral y lo físico están tan entrelazados, una circunstancia que tal vez estamos empezando a comprender en nuestra conciencia ecológica, que hace necesario una revisión física tan extrema que se llama una nueva creación. No solo el planeta, sino toda la creación ha sido contaminada por el pecado, ¿no? Y tenemos muchas muestras de esto, ¿no? El océano de plástico, por la cantidad de basura que hay, los cambios climáticos, los desastres naturales. Bueno, también el planeta gime para que llegue ese momento de restauración. Otros eruditos creen que Juan no está hablando de una aniquilación total, sino de un estado del cual pueda reaparecer lo nuevo. Es decir, lo antiguo será purificado, pero no destruido. Tenemos muchas razones para pensar que el fin del mundo no significa la destrucción de la creación de Dios, sino su renovación y restauración. Cuando Pablo habla de la maravillosa obra de la redención en las personas, no pasó por alto las posibilidades para la creación caída. Romanos 8:22, creo que, a ver si lo podés leer, que creo que es eso que yo dije. Romanos 8:22. Al menos implica que la creación que sufrió por la caída del hombre también participará de la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo. Es la que yo decía. 22 dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si fuera dolores de parto. Muy bien, ¿eh? Entonces, ya en ese texto se está describiendo a una creación como que está reclamando o necesitando eso nuevo. Es decir, que la obra redentora de Dios va más allá de la redención humana para abarcar al resto de la creación. El cielo nuevo y la tierra nueva en Apocalipsis 21 parecen ser una restauración o renovación del cielo y de la tierra en lugar de una destrucción y una creación completamente nueva. Sugerir que la tierra estaba tan extremadamente corrupta que tenía que ser totalmente destruida puede inferir que Satanás realmente habría derrotado a Dios en este punto. Pero a pesar de la degradación en la cual el hombre ha sumergido a la creación de Dios, esta sigue siendo su creación y Él no permitirá que nosotros u otros poderes malignos puedan quitársela o destruirla para siempre. Por lo tanto, un aspecto del reino venidero de Dios será la renovación de toda la creación. Acá estamos leyendo distintos autores, ¿no? Dimos algunos eruditos que piensan que sí, va a ser todo destruido, va a ser todo hecho nuevo, y otro dice que va a haber una recreación. Y por otra parte, no podemos dejar de analizar este tema dentro del contexto del pasaje de Apocalipsis, que nos habla del significado de la entrada de las naciones a la ciudad santa y la significación de la cultura y la vida institucional. Y ahí podemos leer Apocalipsis 21, 24 al 26. Sí, ahora Pedro. En
Sí. Dice, aun si el nuevo cielo y la nueva tierra son una renovación o una nueva creación, la enseñanza bíblica es clara. Habrá una renovación tan completa que la cultura humana y sus creaciones desaparecerán. La historia tal como la conocemos ha llegado a su fin. Dios está comenzando un nuevo capítulo de una nueva historia. Su historia eterna. Dios provee lo que concibió para ellos en la creación. El propósito de Dios no se verá cumplido. Martín, manténganme esta puerta cerrada porque se oye mucho ruido. Mantengan esta puerta que se oye mucho ruido, está cerrada. Perdón, pero me molesta mucho el ruido. No me puedo concentrar, pero bueno. ¿Sí? Soy yo entonces que... Sí. Lo que surge, digamos, de todo esto, lo que hay que tener, me parece en claro, es que no va a haber una aniquilación. Sí, Dios no va a volver en un sentido como al principio, cuando no existía el tiempo, que creó de la nada esta creación, sino que el nuevo cielo y la nueva tierra van a ser el producto de la renovación de lo que hoy hay. Es decir, que va a ser todo destruido por el fuego. Pero de esas cenizas, no de la nada, de esas cenizas va a surgir la renovación que Dios tiene previsto para el nuevo cielo y la nueva tierra. Y por eso dice que esta idea... ¿Escuchan bien todos? ¿Querés ponerte de pie? Si querés ponerte de pie. ¿Sí? Si querés ponerte de pie, ponete de pie. Si me escuchan, que esta idea de la renovación total no podemos dejar de considerar lo que Juan, también en Apocalipsis, nos dice en el capítulo 21. ¿Querés leerlo? ¿Del 21 al 24? Sí. 24 al 26. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Es decir, que... No se le quita el elemento de naciones, de vida en comunidad, ¿no? Como es decir, que todo lo que hay en la cultura, en la historia del ser humano, no va a desaparecer, sino que todo, como dice, yo traje un libro, lo voy a leer porque quiero saber muy preciso, es un texto un poco difícil. Un gran teólogo, Berkov, dice: todo aquello que ha sido de valor en esta tierra presente y que ha contribuido a la liberación de la existencia humana será retenido y agregado en la nueva tierra, en la nueva creación. Es decir, por otro lado, la Biblia del Nuevo Testamento dice que las obras acompañan al creyente, las obras subsisten. Cuando lleguemos a ese cielo y esa tierra, de alguna manera nuestra identidad va a ser asegurada, va a ser mantenida. Y con ello, todo aquello que ha sido de valor en nuestra vida, que ha glorificado a Dios, en mi vida, en la vida de la iglesia, y yo pienso que aún aquello que ha sido de valor en muchos que no han sido creyentes, pero que han tenido valor para mantener la vida, la belleza de la vida que Dios se había propuesto cuando creó al hombre. Todo eso es una interpretación, hay otros que opinan otra cosa, pero todo eso va a entrar a la nueva ciudad. Es decir, pensemos muy bien, lo que hagamos hoy para la gloria de Dios nos va a acompañar. Permanecerá.
Para... Dios no va a destruir, aún a pesar de nuestros pecados, aquello, como creyentes, aquello que hemos hecho únicamente para la gloria de Dios. Amén. ¿No? Los recursos, las riquezas que el mismo Espíritu Santo ha producido en nosotros y que hemos podido expresarle, y que eso va a permanecer, ¿no? Esa es la idea. Porque algunos piensan, bueno, si todo va a ser destruido, ¿cómo es que aparece el Apocalipsis que las naciones van a llevar sus riquezas, ¿no? Eso está muy, muy interesante. Así que es de Berkov la idea. El libro es un Sí. libro que es para mí muy precioso, lo he leído 7 veces, pero El León y el Cordero. Ay, qué hermoso. Es un comentario de Apocalipsis. Extraordinario. Bueno, y que basado en Isaías, ¿no? Que el león y el cordero pasarán juntos. Fíjense qué interesante, porque también hay un concepto que a veces circula de herejías, ¿no es cierto?, en donde toda la esencia humana se va a concentrar en Dios y vamos a hacer como, no sé, como que una energía allí, quería... No, Dios sí que vamos a Dios. Claro, y que nosotros vamos a perder nuestra personalidad, como que llegará un momento en el fin en donde todos nos aglutinaremos en Dios y ahí termina la historia, pero no es así, porque bíblicamente nunca tenemos que hacer caso a esta herejía, ¿no? Mi alma volará. ¿Qué decimos cuando mi alma volará? Al son de la trompeta. No es el alma solo, es todo nuestro ser va a estar delante de la presencia del Señor, si no parecemos esos fluvios, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener esta noción de que Dios va a respetar nuestra vida, su diseño para cada uno de nosotros, lo que nosotros hicimos y todo aquello bueno que lo hicimos para la gloria de Dios, ¿no? Y Pablo en Tesalonicenses dice: mas el Dios de paz os santifique por completo y guarde todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo hasta el día de Jesucristo. Es decir, el hombre, el concepto cristiano, el concepto bíblico del hombre es que es una unidad indestructible. Exacto. Por eso que la resurrección no va a ser la resurrección únicamente del espíritu, va a ser la resurrección del cuerpo al cual nuevamente se le une el espíritu. Y eso glorificado es lo que va a estar en la presencia de Dios, no solamente el espíritu y el cuerpo. Claro, como algo etéreo, volátil, sino en cuerpo, ¿no? Como el mismo Cristo con su cuerpo glorificado. Es tremendo esto porque se presta mucha confusión, ¿eh? Y lamentablemente muchos caen en este error. Y otra de las cosas que, hablando de este tema, yo entiendo, a mí me gusta mucho pensar en que Dios redime, ¿no? Redime el tiempo, redime situaciones de dolor, las transforma. ¿Vieron cuando cantamos, cambiaré mi dolor, los entregaré por el gozo del Señor? O sea, pasamos por situaciones, pero el Señor toma eso y lo transforma. ¿Les ha pasado alguna vez? Redime el tiempo, decir, uy, pero esto y lo otro, y uno se vuelve medio como loco y dice, no, Señor, pero vos me vas a ayudar a llegar, yo te entrego y sabés que lo estoy haciendo para tu gloria, para tu nombre, redimí mis tiempos. Entonces el Señor como que te da paz y uno logra esa confianza de saber que Dios va a estar al control aún de esos tiempos, ¿no? Y se confirma, ¿no? Y Dios va redimiendo, va ayudando, va confirmando. Entonces, en esta idea, yo pienso que el Señor va a redimir su naturaleza. Vita, sí. Es como cuando dijo el pastor el otro día en su sermón que no hay frustración. Como eso uno dice, bueno, en esto me frustré, en esto me equivoqué, ahora está perdido, frustrado. Pero de esa frustración el Señor dice que del polvo nos levanta. Y me estaba acordando, no sé si vale o no, pero es como cuando ese bosque lo quema, lo incendia, se volvió ceniza.
Pero en la gracia de Dios de ese bosque con mayor poder, con mayor potencia, empieza a levantarse unas plantas con mayor fuerza y empieza a florecer. Yo creo que... Sí. Para Dios no hay nada imposible porque en la misma creación de Él está, y te imaginas haciendo renovando esa creación, ¿no? Y el Señor lo puede hacer, puede. Y en otra parte de la palabra dice, así como resucitó, como levantó al Señor Jesús, así nos levantará en cuerpo y alma, como dice Pedro. Estaba hablando ayer, el sábado, con Gustavo de este tema. Hicimos un debate teológico ahí mientras charlábamos. Y estamos viendo una documental sobre los animales prehistóricos. De hecho, es una documental inglesa, después les voy a dar el nombre porque no me acuerdo bien. Espectacular como está hecha, está recreada todo a través de digitalizado, los distintos animales prehistóricos. Y si bien están recreados, uno no puede negar que antes del pecado y antes de la creación del ser humano, tenemos no sé cuántos años, no sé si lo anoté acá, póngale 60.000 años de historia de la tierra sin el pecado, porque después vino, ¿no es cierto?, la creación del hombre. Y toda esa belleza, todo ese detalle de eso, de la creación de Dios, que uno se maravilla en naturaleza, en la vida, lo que era. Bueno, el Señor puede recrear cosas que en su diseño creador tan hermoso, tan espectacular, puede tener toda la autoridad y el poder para hacerlo. Y sí. Será todo destruido y hará algo nuevo, pero es un poco lo que dice acá. Es como darle crédito a Satanás que el pecado tiró por la borda. Y a vos, Vita, que te encantan las flores, las plantas, los detalles. Cada detalle de la naturaleza que Dios ha forjado para que nosotros la disfrutemos, asombra. Digo, ¿vamos a perder todo eso? Está bien, uno puede decir, bueno, pero vendrán cosas nuevas. Pero ese diseño de Dios purificado, ¿no? Purificado por ese fuego, pensando en un metal que le quita todo lo pecaminoso, lo que trae el pecado en la creación y en el ser humano, va a ser hermoso, ¿no? Pensemos esto, ¿no? Dios no va a aniquilar aquello que creó y que Él dijo que era bueno. Que era bueno, exactamente. Primero, en primer lugar. Segundo lugar, la muerte, siempre tengamos en cuenta esto, la muerte existía antes que el pecado. Sí. La muerte biológica, porque desaparecieron todos los animales prehistóricos, murieron, porque en la creación Dios había previsto la muerte como una degradación de la materia, pero que no estaba previsto para el hombre. Sí. La muerte no estaba prevista para el hombre, estaba prevista. Ahora, así como la degradación de la naturaleza provocaba la muerte de los animales, también la degradación de nuestro físico iba a producir nuestra muerte física, no espiritual. Sí. Esto, porque muchas veces dicen, bueno, la muerte es causa del pecado, con ciertas aclaraciones. Sí, Marcelo. No, pero respecto a eso que dice Pedro, cuando el Señor dice que los echa del Edén, no dice, no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. O sea, vos pensás que realmente la muerte, porque también Salomón dice que puso eternidad en sus corazones, ¿no es cierto? También se refiere al alma, al espíritu, pero cuando lo echa del Edén, el mismo dice, no sea que coman del árbol de la vida pero para siempre. No sé si estoy equivocado. Lo que pasa es esto, ¿qué es lo que Dios impidió? El árbol de la vida te daba la vida eterna. Es el árbol que vamos a encontrar nuevamente en la nueva creación. Entonces no fuera que el hombre, con el pecado siguiera viviendo.
¿entendés? Como él vivió para siempre. Ahora, Solamente vamos a vivir la vida eterna sin el pecado. ahora, el Señor también dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Sí, la muerte, el pecado provocó la muerte no solamente física, porque por ejemplo Adán no murió en ese momento cuando Dios lo sentenció, no murió 900 años, no sé cuánto después. Pero murió. Me parece que ese es Sí, sí. No lo queremos complicar, pero es así. Sí. O sea, teniendo en cuenta toda esa prehistoria y en donde ya existía la muerte, pero no estaba dispuesta la muerte para el ser humano, como bien dice Pedro, ni para que el hombre ejerciera autoridad sobre la vida de otro, como pasó con Caín y Abel, ¿no? Entonces ahí vino, digamos, el germen del pecado, sobre todo lo que trajo aparejado este tema. Bueno, nos vamos a ir desviando de esto, pero es así. ¿O dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está, no? Por la victoria de Cristo hemos vencido ese estigma de muerte. ¿Qué opinan ustedes, no? De esta... ¿Tienen alguna... estarían de acuerdo en esto que planteamos con Pedro, en esta forma, en esta lectura de ver que Dios no va a descartar su creación original, su diseño original? Yo estaba pensando por ahí... Un poquito más de agua, ¿quién me dio agua? Mencionaste metales, yo pensaba Acá. en la purificación del oro, Ajá, que hay una explicación de que para que eso precioso surja hay que destruir la escoria, digamos, todo lo malo, para que nosotros tengamos esa cosa preciosa que es el oro, digamos. Entonces yo pensaba, porque se menciona fuego siempre. sí, en este Que va a caso venir sí. fuego, y el Porque hablábamos la otra Claro, vez el que fuego- por agua el Señor prometió el que fuego nunca más. destruye, Sí, digo yo. sí. Pero también purifica. Claro, entonces iba a eso, iba a eso, yo decir, saca todo eso y viene algo precioso que tenemos. A través del fuego. La expectativa de eso, ¿no? Que sabiendo que aunque pase lo que tenga que pasar, pero que el Señor ha puesto un límite y que ese límite va a ser ese día, ese glorioso día, en donde el Señor, de aún de lo que quedó, pueda hacer nueva o recrear su naturaleza, todo lo que Él creó. Así que bueno, es un hermoso tema. Y sí, perdón Claudio. Que Yo creo que la palabra enseña más bien que tiene distintas posturas de que va a ser renovada la tierra, no destruida. Pero también me viene a la mente lo que algunos han aprendido en la secundaria, que es una hipótesis, ¿no? Que en la naturaleza nada se pierde, sino que todo se transforma. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? En este caso, no quiere decir que la ciencia supera la palabra de Dios, que hace falta la ciencia, ¿no? Pero yo creo que se cumple eso, ¿no? Que Dios va a transformar las cosas creadas y no destruirla y hacer todo nuevo, sino va a usar de lo que ya hizo para hacer algo nuevo, ¿no? Muy bien, entonces más o menos estamos todos en la misma sintonía. Después los que no lo pudieron leer en profundidad, léanlo. Y si les queda alguna pregunta, la próxima clase podemos despejar esa duda o pregunta.